Los mini PC cada vez son más reales. Sí que es cierto que los primeros mini PCs que probamos en el canal estaban bastante más limitados que los que estamos probando a día de hoy. Y es que anteriormente en el canal probamos el Geekom GT13, una auténtica bestia con el último procesador de Intel i9 y que iba, vamos, finísimo. Si no habéis visto la review podéis verlo por aquí, pero es que hoy le toca el turno a su primo, podríamos decir, y es que la misma versión, pero con el procesador Ryzen 9. He dicho la misma versión, realmente son modelos diferentes, pero que podemos decir que es su primo hermano, pero adaptado a Ryzen 9, que sería el último procesador de Ryzen. Así que si queréis conocer todo sobre este Geekom AE7 con el nuevo Ryzen 9, ya sabéis lo que tenéis que hacer, casi aquí, en TechGround. Como os comentaba, cada vez son más las marcas que se empiezan a aventurar en fabricar este tipo de dispositivos y tiene todo el sentido del mundo. Todo va actualizando, todo se va haciendo cada vez más pequeño y demás, por lo que ya empieza a no tener sentido que para que podamos disfrutar de un ordenador de sobremesa tengamos que tener un bicharraco así. Cada vez el mercado está tirando más hacia este tipo de dispositivos que, como veis, tiene el tamaño de mi mano. Y es que al igual que os comentaba que las primeras mini PCs que yo probé estaban bastante limitados, que sí que es cierto que para tareas de ofimática, tareas cotidianas, iban perfectos, en cuanto a juegos o en cuanto a aplicaciones ya más pesadas, en cuanto a renderizado de vídeo, les costaba más por su tarjeta gráfica, empiezan ya a solucionarlo con estas nuevas versiones. Además que, a pesar de que sean mini PCs, tenemos lo último, que en este caso es el Ryzen 9, como os comentaba, para este Geekom AE7. Así que dicho esto, vamos con el unboxing de este mini ordenador y empiezo ya a contar todo sobre él. Pues bien, en este caso encontramos una cajita blanca con la imagen de este mini PC en la parte frontal y las letras AE. Por la parte de atrás viene brevemente las principales características que vamos a encontrar en el interior de este ordenador. En su interior nos encontramos, por supuesto, este mini ordenador que estaría en este color plateado. Nos encontramos también un sobrecito en el cual tendremos las instrucciones, garantía, guía de uso y demás. Y después tenemos el conector de corriente, un cable HDMI para poder conectarle las pantallas y tendríamos también los tornillitos y el soporte BESA para que en caso de que nosotros queramos anclarlo a una parte de la mesa, la parte de abajo, en un lateral y demás, podamos hacerlo y que no ocupe espacio en nuestra mesa. Pero como os comentaba en la review del GT13, al ser un tamaño tan pequeñito no molesta especialmente el tenerlo apartado en un lateral de la mesa. De hecho, me parece que con los colores que tiene es bastante elegante tenerlo encima de la mesa. Este AE7 tiene un tamaño bastante compacto, también lo es su peso, pesa 559 gramos exactamente. Y si lo comparamos con el Geekom GT13, nos encontramos que es un pelín más grande y un pelín más grueso, no demasiado. Pero sin embargo, si lo comparamos con otros mini PCs de las competencia que vienen a ofrecer un producto muy similar, sí que notamos que el Geekom AE7 es bastante más pequeño que sus competidores. En la parte superior del ordenador nos encontramos la marca Geekom serigrafiado. En la parte frontal tenemos dos puertos USB tipo A. Tenemos el conector jack de 3.5 aquí en la parte frontal y el botón de apagado y encendido del ordenador. En los laterales tenemos rejillas de ventilación del mini ordenador y en el caso del lado izquierdo tenemos además un slot para tarjetas SD. Y si nos vamos a la parte trasera tenemos otra rejilla de ventilación y tendríamos todas las conexiones que tiene el equipo. Tenemos la conexión de corriente, tenemos dos USB tipo C, tenemos dos puertos HDMI, tenemos también puerto Ethernet y otros dos puertos USB-A. Tenemos exactamente la misma distribución que teníamos en el GT13. Así que os digo lo mismo que os dije en el otro vídeo. Sí que me hubiese gustado, por ejemplo, ver uno o dos puertos USB-C en la parte frontal, ya que se hace bastante más cómodo y cada vez utilizamos más los puertos C, entonces sería de más fácil acceso tenerlo ahí en la parte frontal, pero bueno, que tampoco es demasiado grave. Pasamos ya a la chicha. Vamos a ver las características internas que hacen o que mueven a este Geekom AE7 y vamos a ver el rendimiento que he obtenido durante estos días de prueba. Como os decía antes, cuenta con el último procesador de Ryzen, el Ryzen 9, concretamente el 7940HS. Es un procesador de 8 núcleos y que rinde espectacular. La tarjeta gráfica que lleva este mini PC sería la AMD Radeon 780M y he estado haciendo diferentes pruebas, como siempre hago, para poder testear cuál es el rendimiento. Una de las pruebas que siempre hago es Cinebench, que es un benchmark el cual estresa bastante el ordenador y hace dos pruebas, una single core y otra multicore. El resultado que hemos obtenido en multicore es de 13.339 puntos y abajo vemos un ranking en el cual coloca nuestro procesador, el que tenemos, el AMD Ryzen 9, en la cuarta posición de todos los procesadores que han hecho esta prueba, lo cual no está nada mal.
Y en cuanto a single core, obtenemos una puntuación de 1733 puntos, pero es que en este caso en el ranking nos pondría que el Ryzen 9 sería el que se comportaría en mejor situación de todos los procesadores que han hecho esto, lo cual son resultados realmente buenos. Otra prueba que siempre hago es correrle el Geekbench, otro benchmark, que bueno, que es como este es más internacional, pues para que vosotros, si tenéis un ordenador o queréis estar pensando en compraros un ordenador, que podáis tener estas unidades, estos resultados que se obtienen como referencia. Y aquí obtenemos en single core 2672 y en caso de multicore tenemos 13483. Esta sería una versión que tiene 32 GB de memoria RAM, de hecho es la única versión que hay, es 1 TB de almacenamiento y 32 GB de memoria RAM, no hay más configuraciones posibles. Y esta memoria RAM es de DR5, pero tiene 2 slots, es decir, aunque únicamente tengamos la versión de 32 GB de RAM, nosotros después podríamos ampliarlo hasta un máximo de 64 GB de memoria RAM. Lo mismo pasa con su almacenamiento, tenemos 1 TB de SSD, pero podríamos almacenar o podríamos aumentar hasta los 2 TB en SSD. Este SSD la verdad que responde muy bien, con muy buenas velocidades, y de hecho las pruebas que hemos hecho en lectura nos da hasta 4890 MB por segundo y en escritura 4195 MB por segundo. En cuanto al rendimiento a la hora de usar juegos, como os comentaba antes, al principio sí que era un impedimento para estos mini PCs el correr juegos, pero ahora ya estas nuevas versiones cada vez van pudiendo mover mejor los juegos. Como siempre digo, no va a ser lo mismo estos mini PCs que tener una tarjeta gráfica dedicada muchísimo más potente solo para mover juegos, pero es que en este caso la tarjeta gráfica que lleva ya nos permite poder correr juegos pesados. Y la verdad que muy pocos juegos nos van a poder limitar. De hecho, los juegos que yo estoy jugando, podemos jugarlos a altas tasas y el ordenador va a poder moverlo a la perfección. Así que en general me parece que esto de mini PC tiene únicamente el nombre, por supuesto el tamaño, pero no el rendimiento. Es un ordenador muy potente, muy capaz y que para un 90% de usuarios va a ser un equipo más que válido. Como principales desventajas del equipo, yo diría, por ejemplo, que no tiene sistema de audio integrado. Vamos a necesitar sí o sí tener que recurrir a conectar algo mediante nuestro jack. También con el tema de los puertos que os comentaba antes, 2 puertos USB-C en la pared frontal me hubiese gustado, pero ya veis que no son grandes pegas las que le sacamos. A cambio, estamos teniendo un gran ordenador en este tamaño con la versatilidad que esto nos da. Sí que es cierto que está pensado pues para que esté en un sitio fijo, pero es que si nos lo queremos llevar es tan fácil como desconectar, nos lo llevamos a cualquier lado y después lo conectamos a cualquier otra pantalla. Muy contento con el rendimiento de este AE7. Quiero conoceros abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. Bueno, no he comentado el precio, ojo, muy importante, 740 € cuesta actualmente en la página de Geekom, ¿vale? Ya sabéis, como siempre os digo, que este precio pues puede variar, igual está en Amazon más barato, más caro, tal, pero más o menos que tengáis esa horquilla de precio de 740 € es por el precio por el que puedes adquirir esta mini bestia. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la próxima, chao.